Bien, esperamos que nos llame 8-22-18-11. Vicente Toledo, adelante, por favor. Yo quiero reforzar que este asunto que hoy estamos tratando aquí es un asunto de derechos humanos y de respeto a la dignidad de la persona humana. Quiero comentar también que el pasado 10 de junio de 2011 hubo una reforma muy importante en nuestro país en donde incluía a los derechos humanos como algo que debía respetar y proteger nuestra Constitución. Y precisamente en este artículo primero, en donde se establece que en los Estados Unidos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, en el segundo párrafo establece: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por eso, en nuestra reforma que presentamos, consideramos que la protección más amplia de la vida humana se inicia desde la concepción. Así como el Distrito Federal en su momento hizo su propia reforma y por el Pacto Federal se respetó la libre configuración legislativa de ellos y ellos dijeron y establecieron y le respetó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la vida humana empieza a partir de la 12ª semana. A partir de ahí entra el aborto como algo que se castiga. Quiero decir que en base a tratados internacionales está la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se le llama también Pacto de San José, firmada y suscrita por México, establece en el artículo 4 el derecho a la vida. Y al señalar este artículo señala: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Nuestra reforma constitucional no debe estar en contra de lo establecido en la propia Constitución. Y así lo establecieron 4 ministros, 3 varones y 1 mujer. Y esto en base a lo que establece nuestra propia Constitución en el artículo 105, en donde dicen cuando hay acciones de inconstitucionalidad, en donde hay que revisar una reforma que hizo un Estado, se requiere 8 ministros, una mayoría calificada para que se eche atrás la reforma. Hubo todo un análisis, hubo toda una presentación, mi reconocimiento para los 11 ministros, pero finalmente tenemos nosotros que no lograron la mayoría calificada. ¿Y con esto qué quiere decir? Que el constituyente, el que hizo el artículo 105, dijo: los estados, en base al artículo 40 y el 124 de la Constitución, son soberanos y tienen la facultad de legislar de acuerdo al procedimiento establecido, que fue el que nosotros seguimos. Y estos estados se les debe respetar su soberanía siempre y cuando lo que legislen no sea contraria a la Constitución ni contraria a los tratados internacionales. Eso fue lo que se respetó aquí y por eso hoy por hoy está vigente en San Luis Potosí la reforma que se hizo por parte de la 58ª legislatura. Yo quiero decir lo siguiente: si el Distrito Federal legisló en donde ellos establecieron como constituyente a través de su propia Asamblea Legislativa de que la vida humana inicia
a partir de la 12ª semana y que por lo tanto allá en México, en el Distrito Federal, desde la concepción hasta la 12ª semana, se puede practicar el aborto. Nosotros diríamos quitar una vida humana, porque para nosotros en San Luis Potosí la vida humana comienza desde la concepción y allá están hablando que la vida humana empieza a partir de la semana número 12. Ahora, ¿qué hicieron los ministros? Los ministros hicieron lo siguiente, revisaron, presentaron sus argumentaciones sólidas y como resultado de esto dijeron: el Distrito Federal, la Asamblea del Distrito Federal tiene la facultad, la soberanía de legislar y se les aprobó allá, de acuerdo a su propia realidad. Aquí en San Luis Potosí la historia es diferente. Aquí en San Luis Potosí se legisla y se dice: la vida humana en el estado de San Luis Potosí se reconoce, se le protege, es fundamento de los demás derechos de los seres humanos. Y yo quiero decir lo siguiente: la vida del nonato, en este caso del no nacido, del concebido, en todos los constituyentes está siendo protegida. Está siendo protegida la vida humana. Si nosotros vamos al Código Civil, hay protección. Si vamos al Código Penal, hay protección. Si vamos a la ley de las niñas, niños y adolescentes, hay protección. Si nos vamos a otros instrumentos jurídicos, hay protección. Si nos vamos ahora, a los tratados internacionales, hay protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué resolvieron? Resolvieron: San Luis Potosí, así como el Distrito Federal, tienen la facultad de la libre configuración legislativa. Y esto aplica hoy aquí en San Luis Potosí. Y se dice, la mayoría es 7, la minoría es 4. Tenemos que respetar a lo que establece nuestra Constitución. Y aquí se dice, si no hay 8 ministros que estén en contra de la reforma de San Luis Potosí, por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad se desestima y se archiva este asunto. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió.